En la vida de todo hijo de Dios y en la vida de todos los que estamos en esta tierra, en algún momento vamos a experimentar tormentas. En algún momento vamos a experimentar pruebas. En algún momento vamos a experimentar situaciones complicadas y difíciles para nosotros. De un día a otro puede ser que te dan un diagnóstico negativo, una enfermedad degenerativa, una enfermedad no curable. Tú puedes estar hoy sano, con toda la vitalidad, y mira, te dicen tienes cáncer, mira, te dicen tienes leucemia, mira, te dicen una enfermedad que parece incurable, ¿no? ¿Y qué pasa? La tormenta, ¿qué hace? Asusta, nos abruma, nos causa temor, nos paraliza. Porque eso da, la tormenta nos da. Yo cuando experimenté esto me asusté demasiado. Yo dije, wow, Dios mío, o tú me libras o ya es mi tiempo de ir contigo, ¿no? Porque era la angustia, tú veías todo y el viento cómo soplaba. Ustedes han visto la película de terror o han escuchado cuando estaba así soplaba. ¿Han visto la película Tormenta Perfecta? Así sonaba el viento bien fuerte. Voy a sacarme de acá los audífonos. Entonces, a veces la tormenta, ¿qué trae? Trae angustia, trae dolor. Y eso no nos gustaría que pasara esto, ¿verdad? ¿A quién le gustaría estar en una tormenta? ¿A quién le gustaría tener enfermedad, crisis económica en casa? Yo creo que a nadie, pero es parte de nuestra vida. Será en algún momento parte de que vamos a tener que pasar. Pero vamos a ver el día de hoy el principio. Nos enseña que no podemos evitar el sufrimiento, pero podemos aprender de los momentos de dolor a depender de Dios de todo poder. No podemos, amados hermanos, evitar sufrir. Podemos estar hoy día saliendo de la casa y ¡plum!, te caes. ¿Y qué causa la caída? Dolor, ¿verdad? Ustedes han visto a Julián sentado en la silla, no porque tenga privilegios, sino que se lesionó la pierna. Fue a jugar fútbol y de la nada se le estiró acá en la pantorrilla, los ligamentos, y él contaba de que le causó dolor y sentía que se desmayaba, ¿verdad? Entonces, no podemos evitar muchas veces el sufrimiento. Podemos sufrir físicamente, emocionalmente, hasta espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite las tormentas? ¿Por qué Dios permite la aflicción? No entendemos, amados hermanos, pero detrás de cada tormenta, detrás de cada prueba hay un propósito, hay un plan de Dios para nuestras vidas, porque el sufrimiento revela lo que realmente hay en nuestro interior. La tormenta va a revelar qué es lo que yo tengo en mi interior, cuál es mi fundamento, cuál es mi fe, cuál es mi seguridad. Porque cada etapa de sufrimiento Dios nos sigue purificando y nos sigue enseñando. Por eso, en medio de cualquier circunstancia, recordemos que Dios siempre está de nuestro lado para darnos y enseñarnos lo que realmente necesitamos, ¿no? Podemos aprender en los momentos de dificultad, podemos aprender en los momentos de tempestad, podemos aprender en los momentos de la tormenta, porque Dios en su soberanía, Él muchas veces permite que tú y yo experimentemos dificultades, que tú y yo pasemos necesidades, no porque sea malo, sino porque Él nos quiere mostrar algo de Él, nos quiere mostrar su corazón, nos quiere mostrar su amor. Tú y yo decimos, Dios me ama, ¿verdad? ¿Cuánto decimos, Dios me ama? Pero cuando estamos pasando tormentas, ¿qué decimos? Dios, ¿dónde está tu amor? Es que en medio de esa tormenta Dios nos quiere demostrar ese amor que es incomparable e inagotable. Por eso vamos a ver el día de hoy por qué la humanidad sufre, ¿no? ¿Por qué sufre la humanidad en este tiempo, ¿no? Esta es una verdad universal. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. Todos sufren. El rico sufre, el pobre sufre, el enfermo sufre, el sano sufre, el que está con fiebre sufre, el que no está con fiebre sufre. Todos, de alguna u otra manera, vamos a experimentar esto, pasar sufrimiento, angustia, dolor. Vamos a ver el punto número 1. El sufrimiento es universal,
nadie puede librarse del dolor y su compañero, el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Como dice el dicho, no sufre peruano, sufre, ¿no? Pero no, a nadie nos gusta sufrir. ¿Cuántos hemos padecido de hambre? Y sufrimos de hambre y queremos comer algo y estamos con hambre voraz y desesperados. ¿Cuántos hemos padecido de alguna enfermedad? ¿Cuántos hemos tenido fiebre? ¿Cuántos se han enfermado de COVID? Hoy en día que está activo el dengue, ¿verdad? El dengue debilita totalmente el cuerpo, baja las plaquetas. ¿Sufre porque hizo algo? No, porque el mosquito contaminado, el zancudo contaminado le picó. Entonces, nadie puede librarse, ¿no? Job 5, 6, 7 dice: y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. ¿Y quién nos enseña esto? Job. La Biblia nos habla en un libro entero acerca del sufrimiento y lo encontramos acá con la vida de Job. Él tenía todo, estaba bien, pero en cierto momento todo cambió en su vida. Perdió su casa, perdió sus hijos, perdió sus riquezas, se quedó sin nada. Y también encontramos el profeta Jeremías, que en cierta oportunidad él dijo: ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. ¿Para qué nací? Eso decía Jeremías, a quien Dios le dio palabra para Israel. ¿Para qué nací? Decía. ¿Y cuántos hemos mencionado también esta frase? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué sufro? ¿Por qué nací? ¿Por qué mi papá? ¿O por qué tuve que nacer en un hogar donde mi papá no me ama? ¿Por qué tuve que nacer en una familia donde todos me rechazan? Y llegamos, las tormentas nos hacen llegar a ese punto, a reclamarle a Dios, a cuestionar. Pero amados hermanos, también reconozcamos que vivimos en un mundo que está lleno de maldad. Hay gente que solamente está dedicada a hacer daño. Y el sufrimiento abunda en esta tierra, en este mundo, y afecta muchas áreas de nuestra vida. ¿A cuántos les han asaltado y quizás les han golpeado? Afecta nuestra área física. ¿Cuántas personas nos han maltratado verbalmente? Afecta nuestra área emocional. ¿Y cuántos el enemigo nos ha maltratado siendo cristianos? Con sus palabras, con sus pensamientos, con sus engaños. Afecta nuestra área espiritual. Por eso el sufrimiento es parte de la vida. Afecta, como mencionaba, a justos y pecadores, ¿no? Pero en la Biblia encontramos en Mateo 7 que hay que edificar nuestra vida sobre la roca. Dice la palabra que vendrán los vientos, los ríos, y si está nuestra vida edificada en la roca, que es este manual, que es la palabra de Dios, vendrán tempestades, soplarán vientos, vendrán ríos, pero nuestra casa no caerá. Mas si no estamos fundamentados en la roca, en la palabra, pues nos dejaremos llevar por la tempestad. Por eso la razón detrás de todo el dolor y sufrimiento es por causa del pecado. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, cuando hicieron lo que no debían hacer, en la libertad que Dios le dio a ellos y en la libertad que Dios nos da a nosotros también de hacer lo bueno o hacer lo malo. Entró el pecado. Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y aquí habla de muerte física y muerte espiritual y relacional, ¿verdad? Porque muerte física, murieron los corderitos, muerte espiritual, ya no tenían comunión con Dios el Padre ellos, ¿no? Y la muerte relacional, que ya no había esa intimidad, esa transparencia, esa confianza, ¿verdad? Por eso el sufrimiento en cualquiera de sus formas es producto del pecado, de
Génesis capítulo 3. Es producto del primer pecado, ¿no? Y ahí, si usted quiere saber, en Génesis 3 lo puede leer y encontrar. ¿Por qué? Porque vemos que la desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias. La desobediencia trajo consecuencias y con ello vino el sufrimiento, el dolor, la angustia, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos en esta mañana, ¿por qué sufren los creyentes? A ver, ¿quién me da una respuesta así? ¿Por qué sufren los creyentes? Es una gran pregunta que todos nos hacemos. Si yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo, Él me da las fuerzas, ¿por qué tengo que padecer? ¿Por qué tengo que sufrir? Hay un autor que se llama John Stott y él dice: el sufrimiento constituye, sin lugar a dudas, el mayor desafío para la fe cristiana. Porque en el sufrimiento vamos a ver dónde está puesta nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad. Lo que menos deseamos, amada iglesia, es sufrir. Lo que menos deseamos es que nos pasen cosas feas. Porque se supone que la felicidad está ligada al cristiano y el cristiano no tiene que sufrir, pero eso es mentira. Hay una enseñanza que es una herejía, una enseñanza falsa, ¿no? Que ser hijos de Dios nos librará del dolor y sufrimiento. Eso es mentira. El que tú y yo seamos hijos de Dios, no somos inmunes al sufrimiento, no somos inmunes al dolor. Esa es una falsa enseñanza que quizás se enseña hoy en día. Ven a Jesús, no trae eso, trae lo otro y no tendrás dolor, no tendrás sufrimiento, pero se presentarán de alguna u otra manera el dolor y el sufrimiento. Dice la Biblia que si confiamos en el Señor, que si depositamos nuestras cargas a Él, Él es fiel, Él es justo para ayudarnos, para sostenernos. Y acá cuando la Biblia enseña que si confiamos en el Señor y nos mantenemos firmes en Él, Él nos mostrará el por qué pasamos persecución, el por qué pasamos sufrimiento. Sufrimos por causa del pecado de Adán, sufrimos porque somos hijos de Dios. El ataque es más duro cuando somos cristianos, ¿no? Muchas veces, y yo escuché una vez un testimonio de un joven que estaba perdido en el mundo, en las drogas, en el alcohol, y entregó su vida a Cristo. Y comenzó a cambiar. Y sus padres también eran cristianos. Pero su papá le dijo un día: todo iglesia, 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 iglesia. Mejor te hubieras quedado en el mundo. Imagínense, cristianos, porque un adolescente o un joven para en la iglesia porque hay actividades, porque están los amigos, porque hay reuniones, y el papá, en vez de animarlo a la fe de este joven, lo desanima totalmente. Por eso la persecución, la tormenta, los conflictos están en todos lados. Hasta en la casa del mejor pastor del mundo hay problemas, hay dificultades. Por eso tengamos cuidado con esa enseñanza falsa, que si somos hijos de Dios no vamos a padecer sufrimiento. Sí lo padeceremos porque vivimos también en este mundo, bajo este sistema, ¿no? Donde la maldad está al acecho, donde la enfermedad está ahí, ¿no? ¿Quién no se ha enfermado nunca? Yo creo que nadie diría, no, todos nos enfermamos. Quizás aquí hay más de un enfermo. Tiene una dolencia física, tiene una dolencia en el cuerpo, y estamos ahí. ¿Por qué, Dios mío? Y estamos como Pablo, que oramos y oramos, y Dios no contesta y Dios no sana. Una vez alguien me dijo: ¿tú le has preguntado a Dios si te va a sanar? ¡Oh! Yo me quedé, ¿no? Yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes le han preguntado a Dios si es que les va a sanar? Si les ha dicho sí, amén, confíen. Pero si les ha dicho no, no se detengan, porque en medio de esa enfermedad ustedes verán la gloria de Dios, porque sostendrá sus vidas, porque les dará fuerzas para levantarse cada día. Entonces debemos de confiar en el Señor. Dice la Biblia que la fe es probada como el oro.
entra fuego, saca toda impureza para luego ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios nos da la capacidad para resistir. Dios, el pastor dijo en la mañana, Dios nos da la capacidad para avanzar donde otros se rinden. Y estamos en este lugar porque Dios nos dio las fuerzas para continuar. Dios nos dio las fuerzas para estar aquí y no estar en casa renegando o peleando con Dios o reclamándole al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué padezco? ¿Por qué enfermedad? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué siento esto? Si no estamos aquí porque Dios nos ha dado la capacidad para poder avanzar y poder continuar hacia adelante. Jesús nos advirtió también el costo de seguirle a Él en Lucas 11:49. Dice la Biblia, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¡Wow! ¿Tú serías cristiano si tú supieras que te van a perseguir, que te van a matar? Yo creo que pensaríamos bien, pero en los Países Bajos, en los países donde la palabra no está permitida, cristianos hoy en día pasan persecución. Cristianos hoy en día están muriendo por la fe que está en el Señor. Pero tú y yo aún no pasamos persecución, aún no tenemos ese tipo de dolor, de sufrimiento, pero tenemos la libertad de estar acá para escuchar la palabra, para alabar al Señor, para seguir confiando en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Por eso la Biblia nos enseña y es clara que hay un costo de seguir a Jesús. No es que tengo que sufrir para seguir, no, amados hermanos. Entendamos que en medio del sufrimiento no estamos solos. Aunque parecieres que estemos solos, no estamos solos. Ahí está la presencia de Dios, está en nuestro interior el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos ayuda, nos levanta, que nos anima. ¿Y saben qué? Algo que tenemos que entender es que someternos a la voluntad de Dios no nos protegerá del peligro. Someternos a la voluntad de Dios no nos libra de la crisis, no nos libra de la enfermedad, porque a veces hacer lo correcto también causa dolor. Pero vamos a continuar porque la hora súper avanza. Hay ciertos tipos de sufrimiento, hay muchos más, pero hoy se van a mencionar unos cuantos. Sufrimos por causa de abusos en nuestra vida personal. Y ahí está la mala alimentación, el no dormir bien. Esta semana he tenido 2 oportunidades de noche de comer grasa en la noche. Ya no, hermano, ya no estoy para comer grasa. Comí una hamburguesa en la noche y no pude dormir toda. Estaba con todo el reflujo, estaba con la barriga hinchada. Y decía, ya no estoy en edad para comer tan tarde tanta grasa. Ayer más que también comí un pedacito así chiquito de pizza, masa delgada, ¿no? Todavía comí menta para yo, según yo. No, ay, terrible las noches también para mí. Sufrimos por causa de nuestros abusos personales. Sabemos que no debemos de comer grasa y ¿qué hacemos? Comemos grasa. Sabemos las damas que no debemos de tomar gaseosa y ¿qué hacemos? Y de ahí estamos con los dolores articulares, me duele el hueso, porque la gaseosa descalcifica de una manera poderosa, si se puede decir, a las mujeres. Sabemos que no debemos comer chocolate en abundancia, pero ¿qué pasa? Y ahí estamos con la gastritis. Sabemos que debemos tratar de almorzar, desayunar y cenar a ciertas horas, pero ¿qué sucede? Desayunamos 11, 8, 7, 12, a veces ni desayunamos. Y todo eso causa un sufrimiento, un dolor, una enfermedad. Por eso uno de los tipos de sufrimiento es por causa de abusos en nuestra vida personal. También porque cuando son jóvenes y somos jóvenes, tenemos fuerza, nos dormimos 3 horas. Y estamos todavía activos. Le preguntas a los músicos, ¿han dormido temprano? He dormido 3 horas. ¿Pero por qué? Ay, es que me puse a ensayar, no tenía sueño, pero tienes que descansar. No, es que yo estoy bien, no pasa nada. Tienen 23, 20 años, pero cuando lleguen a los 30, 35 años, 40 años, ahí pasa la factura. No dormir nuestras horas. Está comprobado científicamente que dormir a partir de las 11,
Uno descansa recién a partir, o sea, tu cuerpo todo descansa a partir de la 1 de la mañana. Así es el ser humano cronológicamente. Pero si dormimos 2, 3 de la mañana, no descansamos. Y el sueño no se recupera. También sufrimos por causa de pecados cometidos. Y acá vemos en Juan 5:14 el ejemplo del paralítico de Betesda, ¿no? Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y qué son los pecados? Pecados es mentir, es robar, es engañar, es hablar mal, es no dar nuestra mayordomía. La Biblia nos enseña, si tú no damos nuestros diezmos a Dios, no porque la iglesia lo necesita, sino porque es nuestra confianza en el Señor. ¿Qué es lo que suele pasar? Que muchas veces conseguimos un buen trabajo, wow, y hacemos riquezas y ganamos más de lo que pensábamos y podemos disfrutar, nos vamos de viaje, nos compramos un televisor todo de 100 pulgadas, un parlante no sé cuántos watts y confiamos en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, pero no le damos al Señor lo que a Él le pertenece. La Biblia enseña que tarde o temprano el ladrón vendrá. Y quizás tú puedas tener un ahorrado, tienes 1,000 soles ahorrados ahí, porque bueno, ¿no? Pues tu ahorro, tú no has dado tu diezmo y sucede un accidente. Chocas el carro, te enfermas, la municipalidad te multa y esos 1,000 soles ahorrados, ¡fum!, se van en un gasto que tú no esperabas. Por eso a veces, por causa de nuestros propios pecados, ¿no? ¿Por qué, hermanos? El pecado que hace nos aleja del Señor. Y al estar lejos del Señor, perdemos esa relación, esa comunión. Y ya no escuchamos la voz del Señor. Y comenzamos a vivir frustrados, amargados, en agonía, porque no hay la comunión con Dios. La Biblia nos enseña que al pecado no se le puede justificar. Pecado es pecado. Pecado es que no haya leído su Biblia. Pecado es que no tenga su tiempo con la palabra y haga su devocional. Porque pecado es para ti y para mí como hijos de Dios, es hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Pregunta en esta mañana, ¿cuántos hemos leído la Biblia todos los días? No me responda. ¿Qué es con usted? Y es decir, ¿por qué Dios no me habla, Pastor Luis? Yo espero la respuesta de Dios en este problema, en esta enfermedad. ¿Por qué Dios no me habla? Porque no estamos leyendo la palabra. La palabra nos da respuesta, nos habla, dice que es eficaz, es viva. Por eso sufrimos por causa de pecados cometidos. Y hay muchas más razones, pero esta mañana no vamos a profundizar en esto. Pero cuidemos nuestras vidas como hijos de Dios, amados hermanos. Si tenemos debilidades, veamos qué nos lleva a caer en esa debilidad. Quizás ahí Dios nos está hablando. Debes corregir, debes cambiar. Sufrimos por decisiones incorrectas. ¿Cuántos hemos tomado una decisión en nuestro enojo? Airados. No, mi mamá, la pastora Marina, cuando era niñita estaba enojada, ella agarraba el vaso así en su mano y lo reventaba en su mano la pastora, en su enojo. La pastora era Thanos, pues, ella hacía así, todo desaparecía. No, mentira. ¿Cuántos hemos reaccionado y tomado una decisión apresurada en nuestro enojo? Los esposos, cuando nos hemos peleado, me quiero separar de ti, ¿por qué? Y lo mandamos al Seol, al pobre hombre, ¿no? O al revés también a la mujer, ¿no? Y hemos tomado decisiones apresuradas, ¿no? Eso nos enseña Proverbios 1, 32, 33 dice: porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. A veces sufrimos por nuestras decisiones incorrectas. Podemos tomar una vez más el ejemplo: no debí tomar gaseosa esta semana y de ahí estamos con la gastritis. No debí comer tanta grasa y estamos con el reflujo, con la acidez. La Biblia nos enseña en Proverbios que los perezosos
pasarán hambre porque no quieren trabajar. Dice el perezoso, ahí viene el león, no voy a trabajar. Imagínense, pasará hambre. Que los adúlteros cosecharán lo que siembra, que los necios sufrirán daño y los malos administradores pasarán pobreza. Todo eso, ¿dónde lo encontramos? En Proverbios. Por eso sufrimos por decisiones incorrectas. Nos dan un consejo, nos dan una orientación, pero hacemos todo lo contrario. Y ahí estamos, ¿por qué lo hice? Mejor no lo hubiera hecho caso. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo, amados hermanos? Es sabiduría, es instrucción. No es dinero, no es salud, no es amor, sino es sabiduría para poder actuar, para poder tomar una decisión sabia. Y eso está una vez más en la palabra del Señor, porque sabiduría es hacer las cosas correctas, es aplicar lo que yo sé. Por eso no nos quejemos, quizás, ¿por qué sufro por amor? Los jóvenes, no hay muchos jóvenes en esta mañana. No veo bien, veo borroso. No hay muchos jóvenes. Pero pastora, yo le amaba y me sacó la vuelta, qué sé yo, porque quizás no hicimos caso al consejo. Espera, ¿qué edad tienes? 12 años. ¿Y ya quieres enamorada? Sí, pastor, quiero a alguien que sea a mi lado. Alguien a quien amar. A veces sufrimos por decisiones incorrectas. No nos quejemos, porque quizás lo que hoy estamos padeciendo puede ser resultado de nuestras malas decisiones. Un diabético sabe que no debe de comer dulce, pero ¿qué hace? Come el dulce, luego está con la glucosa elevada, vienen los mareos, a veces dan derrame, paro cardíaco y todo lo demás. Sufrimos también por causa de terceros, es decir, otras personas. Timoteo decía acá, Alejandro, el herrero me ha hecho mucho daño, o sea, un trato mal le ha dado. El Señor le dará su merecido, o sea, su castigo, ¿verdad? ¿Qué decía acá Pablo a Timoteo? Que le hacen daño. ¿Y quién fue el autor, el que vivió en carne propia, que terceras personas le lastimen y lo crucifiquen? Fue Jesús. Jesús vivió en carne propia la traición. Jesús vivió en carne propia que le golpearan en el rostro. Jesús vivió en carne propia que sus amigos lo abandonaran. ¿Cuántos hemos confiado en amigos y en el momento que lo hemos necesitado no estaban? Estaban en otro lado con otros amigos. Entonces sufrimos por causa de terceros. Puede ser que en un momento tú estés tranquilo en tu trabajo, te despiden. Puede ser que tú estés manejando tu auto y viene un borracho y ¡flac! Te choca. Sufrimos por otras personas. Hay gente, amados hermanos, que busca hacer daño. Hay gente que con sus palabras busca dañar nuestras vidas. Hay gente, los vecinos quizá te tiran la basura, llevan al perro ahí en tu jardín, hacen sus heces y tantas cosas. Hay gente que nos quiere hacer daño. Por eso también sufrimos por causa de terceras personas. Sufrimos también, hay sufrimiento de empatía, cuando sufren los que amamos. Yo creo que nadie quiere ver sufrir a alguien que ama, ¿verdad? Yo creo que ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos y ningún hijo quiere ver sufrir a su padre porque lo ama. Yo a veces digo a mis papás que ya son mayores, yo he decidido este tiempo disfrutarlos a ellos, ¿no? Porque ya una persona adulta cambia su temperamento, cambia sus costumbres, cambia su manera de pensar. Entonces he decidido disfrutarlos y a veces lo veo, ¿no? A veces mi mamá el año pasado se creía gimnasta. Un día se cayó acá de la escalera, se cayó abierta de piernas. Otro día en la casa se resbaló, también cayó así tipo gimnasta, ¿no? Y estaba con dolores, verla echada en mueble a mí me duele, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer? Nos duele cuando hay otras personas que están enfermas. No nos gustaría ver sufrir a las personas que amamos, ¿no? Por eso es
ahí está la empatía. Dice la Biblia en Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres, llores con los que lloran. Primera de Corintios 12:26 dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Entonces hay que ayudar, hay que orar por aquellos que sabemos que están pasando necesidad. Otra causa por la cual sufrimos es por razones disciplinarias. Dios no disciplina, amados hermanos, pero por amor. Dios no disciplina, y la disciplina de Dios no es que viene con su chicote de 3 puntas, no, desgraciado, toma, no. La disciplina de Dios es que Él quita ese manto de protección, y lo vemos en la vida de Job. Dice la Biblia en Job capítulo 1 que Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a este hombre fiel, justo, honesto, que me ama? ¿Y qué le dijo el diablo? Ay, claro, porque tú lo proteges, pues. Pero suelta tu mano de él y verás cómo se queja de ti. Y a veces sufrimos por disciplina, porque quizás también no estamos andando bien en los caminos del Señor, porque quizás estamos haciendo las cosas que sabemos que no debemos hacer, o estamos actuando o llevando una conducta inapropiada. Nuestros labios están hablando palabras que no deberían hablar, estamos viendo cosas que no deberíamos ver. Por eso hay que tener cuidado. Sufrimos por causa de disciplinas. También sufrimos, y lo que es más difícil, es el sufrimiento que no tiene sentido, que no se entiende la causa, que no se entiende el propósito. Hoy en día vemos cuántos niños nacen con cáncer, nacen con enfermedades extrañas, y bebés, niños que sufren y no entendemos la causa. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que un bebé o un niño sufra? ¿Por qué un niño se tiene que quemar el cuerpito? ¿Por qué un niño tiene que ser violado? Hay causas que no entendamos, nuestra mente humana quizás, pero todo esto es por causa de origen maligno. El diablo viene a dañar. Dice la Biblia que él viene a matar, a destruir y a robar. Una de las causas puede ser de origen maligno. Por eso la Biblia nos enseña que la vida de todo cristiano, en una de ellas la compara con un campo de batalla. Primera de Timoteo 6 encontramos, ¿no? Lucha como buen soldado la batalla de la fe. No te rindas. Todo cristiano, todos los que estamos acá, tenemos un adversario que se llama Satanás. Y él no quiere que tú y yo alcancemos el plan, el potencial que Dios nos ha dado. Y que pondrá distracciones, pondrá pruebas, pondrá tormentas, pondrá enfermedades, pondrá escasez, pondrá muchas cosas para que tú y yo no estemos aquí, sino estemos en otro lado disfrutando de lo que supuestamente el mundo ofrece, ¿no? El adversario comenzó desde el principio y él no descansa. Todos los días, a cada momento, está constantemente atacando a nuestras vidas. Pero la Biblia enseña en Corintios que todo hijo de Dios tenemos las armas para derrotar al enemigo. Por eso debemos decir: Padre, si este ataque, esta enfermedad, esta tormenta viene de parte del enemigo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Sé tú ese salvador, sé tú ese guerrero que va delante de mí, enfrentando mis batallas. Entonces, con todo esto, amados hermanos, ¿qué hacer en los tiempos de dolor? Cuando pasamos dolor, ¿qué tenemos que hacer? No entendemos. Muchas veces no entendemos. Hay una autora que se llama Joyce Meyer, que tiene su libro, se llama Belleza en lugar de cenizas. Esta mujer fue violada por su padre durante muchos años. Se casó, fracasó su matrimonio. Esta mujer ya intentó ya quitarse la vida, no encontraba en su vida sentido, pero conoció al Señor y su vida cambió.
conoció a un hombre, se casó, ella comenzó a disfrutar realmente lo que era el matrimonio y el amor de Dios. Y ella escribe esto, que de las cenizas saldrá algo bello, que de lo que ella sufrió entendió que sirvió para algo, para que ella pueda dar su ejemplo y ministrar el corazón de muchas otras mujeres que también pasan dificultades, que han tenido una vida triste, donde ha habido violencia en casa, donde ha habido abuso físico en casa. ¿Qué hacer en los tiempos de dolor? Hay que tener perspectivas correctas que van a determinar actitudes y conductas correctas. La actitud como enfrentamos va a determinar los resultados que obtendremos. Muchas veces no entenderemos los silencios de Dios cuando Dios calla. No entenderemos, pero mi actitud frente a eso va a determinar los resultados que vamos a tener. Encontramos un claro ejemplo en Hechos 16 con Pablo. Él encarcelado por predicar la palabra del Señor, por compartir. ¿Y qué hacen con Pablo? Lo llevan a la cárcel, a lo más profundo, al más oscuro. Pablo encarcelado, amarrado de pies y manos. Y a la medianoche, donde todo eso, la cárcel de aquellos tiempos, recuerden, no es como la cárcel de hoy en día. Es calabozos así, oscuro. ¿Qué hizo en la oscuridad, en la medianoche? Pablo comenzó a alabar al Señor. ¿Qué hacemos? Amados hermanos, yo he pasado tormentas, tempestades, huracanes, ciclones, todo, cataclismo en mi vida. He pasado a mi perspectiva. He pasado, quizás tú también, tú has pasado eso. ¿Y cómo hemos actuado? Yo muchas veces lo único que hacía, ya no decía, le decía a Dios, ya no te voy a decir nada. Ya estoy cansada de buscarte y no encontrar respuesta. Llorando, reclamando, ya no sé qué hacer. Me voy a dormir. Yo siempre decía, me voy a dormir. Pero sí, yo sé que cuando yo me levante, tú cambiarás mi estado, cambiarás mi actitud. Y muchas veces me he quedado llorando, dormida, llorando, porque no entendía el plan de Dios en mi vida. No entendía por qué sufría tanto. No entendía por qué tanto dolor. Y reclamaba al Señor. Muchas veces en mi torpeza reclamaba al Señor. Y juzgaba. Y no entendía, pero nuestra actitud debe de cambiar. Dice la Biblia que Dios nos hará inquebrantables. Nada nos podrá destrozar. Y que no hay prueba mayor que tú y yo no podamos resistir. Porque en medio de tiempos de dolor, lo que Dios hace es tratar con nuestro corazón. Trata nuestro corazón. Purifica nuestro interior. También encontramos en la vida de José. José soñó que sus hermanos se inclinaban, ¿no? Bueno, no eran sus hermanos, soñó que se inclinaban, ¿ok? Que te vamos a inclinar delante de ti, decían sus hermanos. Vendido por sus hermanos, mal odiado por sus hermanos, esclavo, lo llevaron, está acusado injustamente. Pero él, dice la Biblia en Génesis 50, que le dijo a sus hermanos, no se preocupen. Todo esto Dios lo hizo para bien. O sea, José sufrió lo que tú y yo no hemos sufrido. A nosotros no nos han golpeado, no nos han tirado ahí a una cisterna, no nos han llevado a la cárcel, no nos han acusado injustamente. Pero José dijo, todo esto Dios lo hizo para bien. O sea, las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas. ¿Qué hacer? El dolor es un campo de batalla donde los pensamientos determinan nuestra actitud. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es tu pensamiento? Tal somos nosotros. Es decir, lo que realmente tenemos en nuestro interior. ¿Y qué hay en nuestro interior? ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué tenemos en nuestra mente? Cuando pasamos por dificultades, por enfermedades, ¿qué pensamientos hay en nosotros? Y todo esto ocurre en las noches. A mí me ha pasado más de una vez
que me voy a dormir y comienzo a pensar por qué y qué pasó, o por ahí quizás alguien habló mal de mí, ¿por qué habló de mí? ¿Por qué, Dios mío? Si yo, y comenzamos, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pensamos y damos vuelta a los pensamientos. Y estamos constantemente ahí. Por eso hay que tener, dice la Biblia, que la mente es el campo de... No, la Biblia no, dice el libro, la mente es el campo de batalla. El enemigo viene a atacar acá nuestros pensamientos, a darnos esos dardos de incredulidad, a darnos esos dardos de que no es justo lo que yo paso. Yo soy un hijo de Dios, soy un servidor de Dios y no es justo que esto me pase. No es justo que me hagan esto. Entonces hay que saber tener pensamientos que estén de acuerdo a la palabra del Señor. Satanás vendrá a causarnos duda de lo que Dios hace a través de la prueba, a través de las dificultades. Y amados hermanos, no nos sorprendamos del sufrimiento. Primera de Pedro 3:12 dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de lo que hacen lo malo. No podemos entender el sufrimiento, pero sí podemos aprovechar el sufrimiento y decir: Padre, estoy en angustia, tu palabra dice que en angustia te invoque y tú escucharás mi clamor y tú me consolarás y tú me fortalecerás. Podemos decir, amados hermanos, que el sufrimiento es como un entrenamiento para nosotros que somos cristianos, para salir victoriosos, para salir más fuertes de lo que hemos entrado a la batalla. Por eso la Biblia, como mencionaba, la fe es purificada y probada por medio de la prueba. Hay que escuchar lo que pensamos y decimos y hacemos en medio de la prueba. Muchos cristianos dicen: no, ya no, muy fuerte. Prefiero mejor dejar la fe, prefiero alejarme del Señor. Y muchos no están hoy acá en esta mañana porque decidieron irse al mundo, decidieron volver al estilo de vida que llevaban. Pero dígame usted sinceramente, ¿usted cree que un no cristiano no sufra? ¿Usted cree que un hijo de Dios no tenga sufrimiento? Así como un hijo de Dios y un que no es hijo de Dios sufre, amado hermano. Hay también algo que se da en la iglesia. No, en la iglesia me tratan mal, me miran mal, me hablan mal, me critican, sufro, me voy. Como si la iglesia fuera todo su sufrimiento de su vida. Pero en el mundo, dice la Biblia, hay aflicción, hay enfermedad, en el mundo también hay sufrimiento. Por eso esa es una idea equivocada que se da en estos tiempos, que mejor no voy a la iglesia porque ahí sufro, ahí el pastor no me saluda, ahí la pastora me llama la atención, ahí me disciplinan, me sientan, no me dan oportunidad para servir. También el sufrimiento es universal, como hemos visto. Sufren los cristianos y los no cristianos. ¿Qué hay que hacer, amados hermanos? Hay que llevar a Dios nuestro sufrimiento. Dice la Biblia en Salmos 34, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dice, cerca, aunque nos sintamos abandonados o solos por parte de Dios, que dice la palabra, Él está cerca. Ningún sufrimiento que un hijo de Dios padezca está de más. Ningún sufrimiento que tú y yo podamos hoy estar atravesando es por gusto. Dios hace cosas maravillosas y buenas en medio del sufrimiento. ¿Qué hacer? Hay que escuchar lo que Dios nos dice en medio del dolor. A que Dios nos dice en el dolor. ¿Y qué escuchamos? La palabra del Señor. No escuchar lo que el mundo nos dice. No, así son en la iglesia. No te valoran, no te aman. Así son en la iglesia, egoístas, malhabladores, qué sé yo, hipócritas. No vayas. No, escuchemos la palabra del Señor. Dice la Biblia en Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca.
Escuchemos la palabra del Señor. No escuchemos la voz del enemigo. Dice la Biblia en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra. Dios nos sostiene, Dios nos fortalece con su diestra poderosa. ¿Qué hay que hacer? Compartir con otros para que oren por nosotros. Suele pasar a veces, acá no, en esta iglesia no, en otras iglesias, ¿no? Que un hermano le diga, está enfermo, está en UCI ahí, agobiado. Y el pastor nos enteramos, o el líder se entera después de todo. Y quizás el pastor se le ocurre llamarlo y dirá, pues, llaman cuando el muerto está enterrado, dirán, ¿no? Compartamos nuestras enfermedades. Necesitamos oración, compartamos con nuestros líderes. Estoy pasando esto, tengo esta dificultad, para poder orar. La Biblia nos enseña, hay que orar unos por otros para ser fortalecidos. Compartir nuestras debilidades, nuestras necesidades. ¿Qué hay que hacer? Aprender del dolor para ayudar al que sufre. Si tú y yo pasamos dificultad, sufrimiento, nos enseña, amados hermanos, a poder ayudar a aquel que ha pasado el dolor que tú has pasado. No entendemos el sufrimiento y quizás en esta vida terrenal jamás lo comprendamos, jamás podamos entenderlo. Porque aún en medio de la tormenta perfecta, aún en medio de esas circunstancias, dice la palabra que hay una promesa que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Voltea a tu hermano y dile, esfuérzate y cobra ánimo. No tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué difícil. Es difícil pasar pruebas, es difícil. El corazón se quebranta en el dolor, el corazón sufre en el dolor. Es difícil, amados hermanos, pero fortalezcámonos en el Señor, que es el único que nos da la palabra de aliento, que es el único que nos va a sostener en ese tiempo, en esa soledad que quizás tú padezcas en tu casa, donde estás en tu cama sentado y dices, no tengo amigos, no tengo esposo, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo nada. Y viene todo a tu mente. Dice, esfuérzate, cobra ánimo, que lo que pasamos no es por gusto. Esta leve, esta ligera, dice la Biblia, tempestad, prueba, no es comparada con la gloria que tendremos adelante. Quizás sufriremos hasta que Cristo venga, pero llegará el día en el cual ya no habrá dolor, lágrimas, llanto, sufrimiento, quejas. Es una gloria incomparable, amados hermanos. Pero si hoy seguimos pasando tormentas en esta tierra, no nos desanimemos, no nos quejemos. Quizás tu esposa, tu esposo te dejó, quizás tu padre abandonó tu hogar, quizás tu amigo te traicionó. Levanta tu mirada al Señor. Quizás Dios quiere que levantemos nuestro rostro a Él, al autor y consumador de todas las cosas. Así como Pedro en medio de la tormenta, caminar en medio del mar, porque no estamos solos, amados hermanos. En el centro de la perfecta voluntad de Dios siempre habrá seguridad. Isaías 43:2-5 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios nuestro, el Santo de Israel es nuestro Salvador. Esto lo experimentaron los amigos de Daniel en el caldero,
no se quemaron, no fueron consumidos, porque su fe estaba puesta en el Señor. Decidió confiar en Dios. El Señor siempre está en medio de todas nuestras crisis. Aunque no parezca real, creamos esta palabra: Dios está en medio de mi crisis, Dios está en medio de mi tormenta, Dios está actuando. A mí me duele, y les comparto, ver a mis padres sin nietos, me duele. Yo le digo a Dios, son cosas que uno no entiende. No lloro, ¿no? No entiendo, amada iglesia. No crea que porque somos pastores somos inmunes al dolor. Pasamos muchas más pruebas. No entiendo, pero yo sé que Dios guarda el corazón de mis padres. Y ustedes son sus hijos también. Y también tienen nietos, quizás ellos disfrutan con ustedes. No entiendo por qué tengo una enfermedad degenerativa, años. Pero un día, en esas disputas con Dios, vino a mi mente Pablo, un aguijón para no enorgullecerme. Digo, Dios, soy orgullosa, ya está bien, que siga el aguijón ahí. Pero Dios nos sostiene. Tú y yo somos pruebas vivas, reales, de que Dios nos ha sostenido. Tormentas he pasado en mi vida. Tormentas específicas son como 3 que no entendía. Y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? No entendía. Pero Dios, en su tiempo y en su manera, pudo poner calma, paz y hacerme entender. Dice la Biblia, esfuérzate y cobra ánimo. No te desanimes, porque Jehová tu Dios está contigo. Él va adelante peleando nuestras batallas. Y el Señor siempre actúa en medio de nuestras circunstancias. Él se levantará, como encontramos, y reprenderá el viento, y vendrá la paz, la bonanza, la alegría. El placer de vivir, amados hermanos. El placer de disfrutar lo que Dios nos da, las cosas buenas que tenemos. Tenemos una casa, tenemos una cama, un esposo que friega, sí friega, pero lo tenemos. Tienen hijos, disfruten a sus hijos, amen a sus hijos. Disfruten del trabajo que Dios les da. No se quejen, ay, tengo que trabajar, este jefe, ay. No, disfruta, porque mucha gente no tiene trabajo. Mucha gente no tiene un plato que comer. Mucha gente no tiene un carro. Mucha gente no tiene unas zapatillas Nike, Adidas, All-Star, Converse. No tiene. Pero tú tienes. Y todo lo que tenemos proviene de parte de la mano del Señor.